Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Luego de la crisis financiera del 2008, donde se pone de manifiesto la terminación de un largo ciclo de crecimiento económico, y se ha observado un lento crecimiento de las economías desarrolladas, acompañada de una disminución importante de los precios, y que durante un tiempo importante las economías emergentes, con China a la cabeza, que es la fábrica del mundo, el gran consumidor de materias primas, pues destacados economistas han visto un aspecto fundamental relacionado con el crecimiento y el estancamiento de la fuerza laboral, tanto en las economías desarrolladas como en las economías emergentes como Estados Unidos, China, Brasil, Japón, India, y cómo esto tiene que ver con las tendencias de crecimiento futuro. Y hay una investigación interesante de Greb Ip y de Micho Inada, donde toma una serie de aspectos relevantes relacionados con la demografía. Y plantea que uno de los hitos importantes para el próximo 2016 y que verdaderamente ha sido un factor interesante de observación es que, de acuerdo a datos y proyecciones de la ONU, las economías desarrolladas, la población total en edad productiva se reducirá por primera vez desde 1950 y en 2050 se habrá reducido en un 5%. La cantidad de trabajadores también caerá en algunas de las principales economías emergentes como China y Rusia. Recordemos que China acaba de dejar de un lado la política del hijo único. Al mismo tiempo, la proporción de la población de más de 65 años en estos países se disparará. O sea, la población se hará más vieja, más envejeciente. A las generaciones anteriores les preocupaba que el mundo tuviera demasiada gente. El problema actual es que tenga demasiada poca cuando los vemos en los ciclos y tendencias futuras. Esto refleja dos tendencias conocidas desde hace tiempo: la prolongación de la vida, o sea, las expectativas de vida al nacer, y la reducción de la fertilidad. No obstante, muchas de las consecuencias económicas de dichas tendencias se hacen evidentes recién ahora. En pocas palabras, las empresas se están quedando con pocos trabajadores adiestrados, sin clientes, porque al disminuir la fuerza laboral, pues desde el punto de vista de la demanda, hay una reducción o sin ambos como tendencia. En todo caso, es importante ver las repercusiones en el crecimiento económico. A medida que la población envejece, su gasto económico cambia y la demanda se inclina hacia servicios como la salud, en desmedro de la compra de bienes duraderos como automóviles, refrigeradores y otros. La demografía también ayuda a entender por qué una recuperación históricamente débil como la de Estados Unidos en los últimos años ha bastado para reducir el desempleo a la mitad. La economía no necesita crear tantos puestos de trabajo para emplear a una menor cantidad de trabajadores que ingresa a la fuerza laboral. Es decir, que la economía no necesita crear tantos empleos, dada la menor fuerza laboral, que ingresa de nuevo a la población económicamente activa, que es la que está entre 15 y 64 años. Y una escasez de mano de obra, a medida que la generación de la posguerra, los llamados baby boomers, los nacidos entre 1946 y mediados de los años 60, se jubila. Es decir, por un lado, la economía no necesita crear tantos puestos de trabajo para emplear una menor cantidad de trabajadores que ingresa al mercado laboral, porque se reduce el crecimiento. Y por otro lado, hay una escasez de mano de obra a medida que más parte de la población se va jubilando, porque va ingresando a la edad más avanzada. El incremento de las jubilaciones es una razón importante por la cual
los países de la periferia europea como Grecia tienen problemas para pagar su deuda. Mientras tanto, el ingreso de una cantidad tan grande de personas al periodo de mayor ahorro de sus vidas genera un exceso de ahorro que ha contribuido a mantener las tasas de interés y la inflación en las economías desarrolladas en niveles bajos. Se supone que las fuerzas demográficas se mueven de manera lenta y predecible, pero las actuales tendencias no siguen los estándares históricos. Los cambios son dramáticos y sin precedentes. Por ejemplo, la edad promedia en Estados Unidos tardó 8 décadas para subir de 7 años a 30 años en 1980, pero solo 34 años para ascender otros 8 años a 38 años. Vamos a ver unas gráficas que nos permiten ver algunas de estas tendencias demográficas que hemos estado comentando. Si nosotros vemos en la gráfica la desaceleración como variación anual promedio de la población mundial, nosotros vemos que estos datos que corresponden a periodos de 5 años finalizados en el año mostrado, en la parte en trama estamos viendo las proyecciones. Y nosotros lo que estamos viendo desde 0% al 2.5% de crecimiento de la variación anual de la población mundial. Y vemos cómo en un techo arriba de 1970, lo que vemos es una disminución de esa variación anual promedio de la población. Y desde aproximadamente 2011, lo que vemos en la trama es una desaceleración en la proyección. Al mismo tiempo, en la segunda gráfica, nosotros vamos a ver lo que son las tendencias de desafío futuro y vamos a ver cuáles son las expectativas de aumento de la vida, cuáles son las expectativas de crecimiento de la población por el hecho de que han mejorado los sistemas de salud. Y veamos las diferentes tendencias. En los ingresos altos, fíjense que es la línea de arriba, la amarilla, hacia arriba. El mundo, que es la que sigue después, hacia arriba. Los ingresos bajos, hacia arriba. Los ingresos medios, hacia arriba. Y miremos las proyecciones. A medida que los sistemas de salud siguen mejorando, pues las expectativas de vida al nacer pues son mucho mayores que lo que eran hace años atrás. Por otro lado, nosotros vamos a la tercera gráfica. Lo que nosotros estamos viendo ahí es que la tasa de fertilidad, el número de hijos por mujer, se ha reducido de manera drástica. Miremos la tasa de fertilidad ahí. Desde 1960 hasta ahora, fíjense los diferentes niveles, cómo se ha disminuido drásticamente el nivel de fertilidad, el número de hijos por cada mujer. En la próxima gráfica nosotros vamos a ver qué ha ocurrido con la población total en miles de personas y vamos a estar viendo los mayores de 60 años en la más alta. Fíjense el crecimiento fuerte, la pendiente hacia arriba fuerte, es decir, que la población se va envejeciendo, mientras que la población en edad productiva tiende a una línea más de crecimiento lento, mientras la población entre 0 y 14 años se va quedando más plana. Es decir, que menos niños van creciendo, mientras la población en edad de la población económicamente activa se va disminuyendo, mientras la población que envejece se va incrementando sostenidamente. Esto tiene repercusiones sumamente importantes desde el punto de vista económico, ya que las jubilaciones tienen que estar financiadas por la población económicamente activa y el crecimiento económico, y de manera cada vez más creciente, la población que ingresa a la fuerza laboral es cada vez menor, y entonces la economía tiene que tener un crecimiento potencial mucho menor, ya que el crecimiento potencial de una economía está medido por el número de la población, de la fuerza laboral y la productividad. Pero será hasta el lunes cuando volveremos en Ecomundo y continuaremos comentando estos importantes datos sobre la demografía y su relación con la economía. No le cambie, Cita Cultural.